Bienvenidas todas a este encuentro que estamos haciendo con Nuria Viladomat. Yo soy Alejo López. Queremos hablar un poco de la situación en Venezuela y no de la situación en Venezuela en sí, sino más bien de la astrología de lo que está pasando en este momento. Antes de empezar, ¿cómo estás, Nuria? Muy bien, Alejo. Hola a todos. Hola a todos. Muy contenta de estar aquí y hacer este vídeo que ya tenía ganas después de ver todos los inputs en redes, del análisis astrológico de todo lo que está pasando en Venezuela. Creo que como en Alejo hemos hecho un pequeño compendio, así un poco rápido, porque todo pasó ayer, ha sido como muy rápido, pero creo que puede ser muy interesante esta charla que vamos a tener ahora. Sí, está bueno. Para mí está bueno empezar comentando eso, ¿no? Que es algo que desde que nos recibimos la noticia ayer, estamos como charlando con Nuria y que bueno, tampoco es que hayamos tenido tanto tiempo para sentarnos a analizar. No nos agarra un poco como de vacaciones esta situación. Y no, hablando en serio, que es algo un tema serio, sí que nos parece importante tratar de pensar la astrología, qué nos dice el cielo astrológico de lo que está pasando para tratar de entender un poco qué está pasando, siempre desde nuestra perspectiva que es más junguiana, tratar de verlo vincularmente, tratar de ver la luz y la sombra de este momento. La verdad es que sí, que como estábamos con nuestras cosas, tampoco tuvimos tanto tiempo de análisis, así que como Nuria se ríe de mí, que pongo los disclaimers, si cometemos algún error, si nos pasó algo, ¿no? Como bueno, es una conversación espontánea para hablar de qué está pasando. Exacto, o sea, hemos hecho una preparación previa súper rápida y bueno, de dejar claro, o sea, que no somos politólogos, no somos expertos en conflictos internacionales, no somos historiadores, somos astrólogos y lo que hacemos es coger un determinado evento que ha pasado en un momento dado y ver qué tipo de concordancias, sincronías había en el cielo que nos hablan de la cualidad de ese momento que ha hecho que se manifieste de la manera en cómo se ha manifestado. Por lo tanto, no es ni predicción. O sea, se trata simplemente como de describir astrológicamente qué movimientos había y cómo coinciden con los eventos. Ya está. Claro, astrología psicológica colectiva, podríamos decir. Exacto. Y, Exacto. y sí, también agregar eso, ¿no? Que decías de no somos politólogos, agregar esa idea de que, bueno, tenemos una visión personal, bueno, yo soy latinoamericano, entonces tengo una experiencia tal vez propia de lo que es ser latinoamericano, pero bueno, no vivimos en Venezuela, hay cosas que no sabemos, queremos dejar claro que tenemos en cuenta que Maduro fue un dictador y que a veces la palabra dictador hoy en día se usa muy rápido para describir políticas de derecha y que no, un dictador es una persona que hace desaparecer gente, o sea que hay, bueno, y más cosas, ¿no? Entonces la gravedad de lo que estuvo sufriendo el pueblo venezolano y al mismo tiempo una visión que tenemos nosotros que es postcolonial, ¿no? Que es antiimperialista y entonces que también tenemos como visión de los peligros de cuando Estados Unidos interviene en la historia de otros países, ¿no? Como que Exacto. trata de albergar las dos Mm. cosas y la complejidad que requiere, ¿no? Albergar. Yo pienso realmente en lo que qué sentirán las personas que están en Venezuela en este momento y no me pueden imaginar, ¿no? El nivel de incertidumbre que puede haber. Entonces sí quiere como aclarar que, bueno, queremos entrar con respeto ante esa situación que tal vez desconocemos, que solo podemos conocer imaginando o leyendo cosas en Sí, el diario. desde nuestro contexto, o sea, es un contexto que conocemos desde nuestro contexto. Ahí Exacto. ya está. Bueno, vamos al astrológico, porque si no yo me quedo dando Venga, disclaimers sí. durante una hora entera. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos al grano, vamos al grano. Y bueno, no sé qué empezamos, mejor tal vez no sé qué crees. Sí, yo quería empezar cuando hubo todo este evento de Venezuela, de la invasión de Estados Unidos. Yo recuerdo que la primera cosa que pensé es que no hacía mucho que habíamos grabado el clima astral de 2026. ¿Te acuerdas del especial 2026? Y hablábamos de la conjunción de Saturno-Neptuno en Aries y hablamos también de la conjunción Marte-Saturno en Aries. Y en cada uno de estos puntos, recuerdo que hablamos de este gran trígono menor que va a ser el de Neptuno conjunto a Saturno en Aries, haciendo un trígono menor con Urano en Géminis y Plutón en Acuario. Hablamos de este trígono menor eh, y hablamos de entrada que este Apex, que está en Aries, tenía un tono muy de lo que acaba de pasar, que no es nada más que un tono que ya viene siendo, no en Venezuela, sino en todo lo que son las dinámicas gubernamentales, esta subida de la extrema derecha desde un discurso.
desde un discurso como de legitimar una invisibilización de determinadas individualidades que ha habido, ¿no? O sea, la extrema derecha es como cansada del políticamente correcto, ¿no? Pues ahora salen hablando claro, estas son las proclamas, ¿eh? Hablando claro. Esto es muy característico de la energía de Aries, con un tono agresivo, esto también es característica de la energía de Aries, y después también a la vez desde esta dimensión neptuniana de cómo la salvación a la deriva a la que nos han empujado las izquierdas estos últimos tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces de repente hay como una necesidad, primero, hay un tipo de liderazgo, que esto va mucho con la energía de Aries. Y hay un tipo de liderazgo muy vinculado con algo agresivo que se impone para salvar. Esto va en la dirección de Neptuno. Y luego puede haber, y esto lo hablamos antes con Alejo, ¿no? Dentro del pueblo venezolano hay distintas líneas de interpretación de lo que ha pasado, ¿no? Yo he visto en televisión, ¿no? Distintos venezolanos diciendo gracias Trump, gracias Trump. Entonces, hay toda una dimensión de proyección en este tipo de liderazgos neptunianos también, como nosotros somos víctimas de algo y aquí tenemos un salvador que entra con la energía ariana, que es la de guerra directamente, ¿no? Entra y bombardea y tal, y nos salva de una tiranía, etcétera, etcétera. Entonces, todo este es el imaginario que se está gestando también. Luego, aquí lo que teníamos que tener en cuenta, que hablamos con Alejo, es que desde el imaginario de Neptuno, esta salvación se puede poner en interrogante. Pues está clarísimo desde la línea lo que está tomando Trump y el mismo Trump lo está diciendo, ¿no? ¿Cuál es el interés real de invadir Venezuela? O sea, ¿por qué Estados Unidos invierte recursos propios en entrar en otro país, aunque llegue el estandarte de la libertad? Que esta es la narrativa del sextil con Urano en Géminis, ¿no? Yo llevo el estandarte de la libertad, pero en realidad aquí hay intenciones ocultas con este otro trígono, con este sextil con Plutón. Hay intenciones ocultas que no digo, y luego hay otras intenciones que digo también por esa sensación ariana como de impunidad. ¿No? Hablábamos hemos soltado unas frases así de no tengo nada que esconder, ¿no? Cuando la periodista le pregunta a Trump, ¿qué vais a hacer con todos los barriles de petróleo que habéis incautado? ¿No? Nos los vamos a quedar, contesta. Con dos cojones, nos los vamos a quedar. Lo dijo otro periodista me le pregunta, pero ¿y ahora quién está gobernando en Venezuela? Trump le dice, no, no te puedo contestar a esto porque habrá problemas. Y el periodista insiste y entonces Trump contesta, nosotros estamos gobernando Venezuela. O sea, hay algo tipo como, no tengo por qué regularme a la hora de contestar, no tengo por qué regular mis acciones, no tengo por qué, porque yo vengo a salvar. Este es el titular. Y esto es mucho de Neptuno-Saturno en Aries. Vengo a salvar, lo que acaba haciendo es saturninamente, que es imponer una estructura. Sí, a mí me parece interesante este pequeño gran trígono que mencionabas, porque uno imagina, no, yo me acuerdo cuando uno lee a André Barbeau, que era este que es uno de los astrólogos que dicen que predijo la pandemia, con muchos años de antelación, con décadas de antelación. Y él decía, no ve la hora de llegar al 2026, que por eso se murió, no llegó al 2026. Pero decía, creo que Lin Bell en una conferencia en honor a André Barbeau contaba eso, que en una conversación él le dijo que le daba pena, que sentía que no iba a llegar al 2026, a vivir este pequeño gran trígono que él pensaba que iba a ser increíble, ¿no? Como un momento de mucha liberación, de mucha... Y entonces esta idea, ¿no? De que cuando uno piensa Urano en Géminis, Plutón en Acuario, Neptuno en Aries, aliados a defender algo de lo igualitario, de la libertad, de la expresión, de, ¿no? Algo como muy hacia afuera, muy abierto, muy habilitador, suena hermoso. Y en realidad, claro, cuando estos planetas están en aspectos de estos que fluye la energía, pero el colectivo no está preparado para... El colectivo me incluyo yo también, ¿eh? No quiero decir que esta gente, quiero Sí, decir que lo yo colectivo, la también. Sí, humanidad, la la humanidad. humanidad. No estamos preparados a, no sé, a hacer los cambios que sean necesarios para realmente encarnar esta energía,
porque es nueva, porque todos estos planetas están cambiando y son nuevos en estos signos. Nunca experimentamos en nuestras vidas estos planetas en estos signos, a menos que tengas, no sé, 84 años, capaz que sí, puedes haber interpretado Urano en Acuario, pero cuando eras un bebito. Entonces, como esta sensación de no saber cómo manifestar estos planetas, y entonces ante esta dificultad, cómo la parte más oscura de estos planetas aparece en alianza, ¿no? Y de forma, lo que decís vos, como muy destructiva, muy... Sí, creo que hay, ahora lo estamos jugando completamente desde la inconsciencia y desde las pulsiones colectivas, ¿no? O sea, con Urano en Géminis también hay una pulsión de poder hablar desde este espacio diferente, libre y sin restricción, ¿no? Con este Urano, que también va para este tipo de discursos, ¿no? Que no solo son agresivos desde la energía de Aries, sino que también son discursos muy vinculados todo el rato con la libertad. Claro, Que esto es una parte que esto, la palabra libertad está en la boca de todos los discursos de derecha. O sea, es todos como los una derechos. paradoja, es una paradoja, pero forma parte de que las derechas están con su discurso respondiendo a un anhelo colectivo de verbalización más libre, quizá con este Urano en Géminis, ¿no? Y entonces Y aquí, claro, y aquí hablabas de la sombra, esto está apareciendo como sombra de qué? Quizá de un políticamente correcto que se ha desmadrado, ¿no? sí, y también yo pensaba el anhelo colectivo, o sea, ahí viene lo neptuniano, ¿no? Cuando hablas de la libertad, porque la libertad, ¿no? En la fantasía entra como en una, es una palabra, hay como ciertas palabras, ¿no? Que suenan absolutas y que suenan como espectaculares, pero cuando las bajamos, cuando las encarnamos en el mundo de lo real, no tienen la potencia que tienen en el imaginario, ¿no? Que pienso que es bien de Neptuno en Aries, bueno, de Neptuno en general, ¿no? Y tal vez de la tensión entre Neptuno y Saturno, de querer soñar cosas que no sé si son realistas. Entonces, claro, hablamos de libertad. Y la libertad, o sea, por empezar, no somos libres porque tenemos necesidades físicas. O sea, tenemos que comer, tenemos que dormir, claro, pero bueno, somos libres, pero estamos limitados por ciertas situaciones, ciertas características, ¿no? Entonces, aparece como este sueño de libertad plena en el que nos enganchamos y consumimos personas que nos prometen libertad, cuando no existe en realidad esa libertad, ¿no? La pregunta sería, porque el problema es el contexto, la pregunta sería contextualizar, libertad para quién, libertad en qué circunstancias, libertad de qué forma, ¿no? Y pensar en el Y, precio de la libertad, ¿no? Que son y- como áreas que vos decías que es tan impulsivo, tan como más directo, no tiene ese momento de reflexión de qué es lo que hay detrás de esto. y luego que naturalmente también con que este trígono implique a Plutón, este gran trígono menor implique a Plutón, esto también implica la construcción de un enemigo, Claro. ¿no? Y además con un trígono con Urano en Géminis, quizá el discurso este de libertad está directamente facilitado por la construcción de un enemigo. Y de hecho, fíjate que, o sea, Santiago Bascal en España hablaba de la reconquista Mm, española, ¿no? Emulando el momento en que los musulmanes fueron expulsados de España, de la mm, zona de Al-Ándalus, todo esto. Vale, esto, fíjate cómo la construcción del enemigo se tiene que poner en el imaginario, en el discurso, y o sea, en el discurso de Urano en Géminis tenemos que incluir a Plutón, y en todo este imaginario del Salvador con este Saturno-Neptuno en Aries, este líder Salvador, Salvador de que de este enemigo cruel que tenemos, que puede ser las izquierdas, el árabe, todos estos discursos están puestos aquí, o fíjate, pues en el caso de Trump, pues el narcotráfico. Todo claro. narcotráfico, esto, las drogas, todo. O sea, hay algo que estos discursos funcionan cuando generamos la construcción de un enemigo. Y el enemigo es alguien todo el rato, ¿no? Tenemos que justificar la lucha, la guerra y la violencia generando un enemigo con quien poder luchar y con quien poder ponernos arianos, con quien poder confrontar, con quien no tengamos que pedir permiso para hacer nada porque esto es legítima defensa, ¿no? O Mm, sea, hay todo el rato esta energía, esto es legítima defensa. No, voy a poner un muro en México, esto es legítima defensa, porque nos están invadiendo desde México.
¿no? De Donald Trump con estos Sí, titulares. sí. Todo el rato estamos en este sitio. Entonces creo que era como muy, muy interesante mirar las cartas, ¿no? De Maduro, de Venezuela, que Veremos, dale. habías preparado cartas. Sí. Solo como no sé si reforzar esta idea como de lo mesiánico. Para mí es muy importante Pues, lo mesiánico en este momento con ese Neptunazo activado, porque en cuando... sentido de Mesías, ¿no? Sí, De estas el figuras que son Mesías. como Mesías salvadores. Sí. Porque entonces nos pone en un lugar de aceptación de cualquier condición, porque si yo soy solo víctima, no tengo nada que pueda hacer. Y entonces ahí es donde digo lo neptuniano como lo... Hay que tener, pues había mencionado también, ¿no? Como ese Engañoso, cuidado de lo neptuniano porque es engañoso, ¿no? ¿Qué hay detrás engañoso. de esto? Lo que decís, bueno, él lo va a buscar por el narcotráfico. Si a Trump realmente le preocupa el narcotráfico, harían muchas más intervenciones en el mundo y no solamente aquí, No, ¿no? claro. O sea, a mí lo que me preocupa de esto mesiánico es que en pro de la salvación y de montar un nuevo paraíso para Estados Unidos, donde no habrá drogas, ni inmigrantes, ni... porque este es el discurso. O sea, lo mesiánico nos lleva también a esto de neptuniano de generar este nuevo Edén, ¿no? Este nuevo paraíso. Entonces, el paraíso desde el discurso trampista, ¿no? Este es Estados Unidos sin inmigración, sin drogas, todo lo que corrompe al país, ¿no? Y todo, además, como el discurso es todo el rato como realmente muy, como muy catártico, ¿no? Como con Mm, todo este. Vale, entonces, cómo desde aquí se justifica y se legitima cualquier cosa. A claro. mí esto es lo que realmente me da miedo y cómo la población, precisamente porque hay la proyección mesiánica en este tipo de líderes, pues un Milei, una Le Pen, un Abascal, un Trump, ¿no? O sea, hay como la proyección de estos nos van a salvar, estos nos van a salvar. Entonces la población no se da cuenta del abuso de fuerza que hay insistentemente. Eso es Porque lo yo que a quiero, mí, sí, es la esa es la doctrina del shock. ilusión neptuniana. Yo creo que esa es la ilusión neptuniana, realmente darles ese poder. Sí. Entiendo, por eso lo que decíamos al principio, ¿no? Entiendo que no sé qué otra opción. Entiendo, porque es verdad que las dictaduras caen, o sea, como hay tres formas, ¿no? De que hagan las dictaduras. Una es cuando ya es insostenible por sí misma, digamos, que es lo que pasó en Argentina, por ejemplo, con la guerra de Malvinas. Otra es cuando las fuerzas de la oposición de la dictadura se hacen tan poderosas que la dictadura no tiene más que negociar. Y la otra es cuando viene un poder externo que las tira. Ujú. Entonces, claro, el tema es eso, ¿no? Como que por eso es lo que decíamos al principio del pueblo venezolano, ¿no? Qué difícil esta situación para Venezuela, en el que, porque es verdad que está cayendo un dictador, es verdad que se está, que aparece esta bisagra de un futuro que podría llegar mejor, podría llegar a ser mejor, pero al mismo tiempo, ¿cómo albergar? ¿Cómo darle espacio yo estaría aterrorizado si pienso que está... Bueno, no sé cómo estaría porque no viví en una dictadura, pero pensar que Estados No, Unidos va a estar a cargo de gestionar mi país, esto es colonialismo, imperialismo puro y duro. claro, y además alguien que sabes de entrada que, claro, no hay un interés real en el país, Exacto. en los recursos del país, ¿no? O sea, por mí os podéis matar todos, me da igual mientras yo tenga el petróleo. Es dicho así como máxima, pero es tal cual. Entonces, naturalmente, cualquier construcción de un territorio a nivel de gobierno sin tener en cuenta la voluntad del territorio, las propias decisiones organizativas que toma el territorio. Esto es lo que se está aboliendo cuando viene un Estado externo, ¿no? Y simplemente impone una estructura. Y aquí Exacto. viene la crítica, ¿no? Y aquí es lo que, nuevamente hablando de Neptuno, ¿no? De esta ilusión, eh, que no nos hagan entrar en la ilusión de, sí, Trama ha saqueado un gobierno. Era un gobierno, ahí había una dictadura. Claro. ¿Vale? Que no nos hagan entrar, ahí había una dictadura. No se critica, o sea, lo que se critica es que se entre, ¿no? De modo, cuando Unilateralmente, sin esto es haber leído. ilegal Sí, por el sí. derecho Sí, sí. internacional, Sí, sí, ¿vale? sí. Y por otro lado también, no caigamos en la dimensión mesiánica desde el otro lado. No, Trump no ha venido a salvar. Claro.
claro. ¿no? Creo que aquí es donde hay el juego de espejos que genera Neptuno, ¿no? Y me gusta mucho esta imagen del juego de espejos. Entonces, aquí es donde hay el juego de espejos y tenemos que ir con cuidado cuando hagamos valoraciones de todo lo que está pasando también en eso, pues, lo que está pasando en Venezuela, vaya. Sí, porque es la pregunta que estamos proyectando, ¿no? En esto. Y después Exacto. la otra mención que quería hacer con Plutón en Acuario, esta idea de el peligro. No, ¿por qué no pensaría como Plutón en Acuario podría ser el poder de las minorías, podría ser el poder de lo diferente? Pero también se manifiesta de lo contrario, ¿no? Como el peligro a pensar diferente. No, yo pienso, ay, Mm. mira, está tu gato ahí diciendo hola. Eh, Es que tengo que no, ponerle comida, no he pensado en ello. No me va a dejar en ah, paz, estoy ignorándolo. entonces te está diciendo, no te Lo olvides de estoy mí. ignorando, no está pasando, no está aquí, no está aquí. Eh, no, porque pensaba con Plutón en Acuario también esta idea como de la idea de lo difícil que es no poder expresar estas complejidades, ¿no? En cuanto decimos no es bueno que haya pasado esto porque eh, por quién es Trump y por la historia de Estados Unidos, que todas las intervenciones que hizo en Latinoamérica siempre fueron nefastas. Entonces, en cuanto decimos eso, el terror a que nos, ¿no? Que nos cancele y que nos digan, ah, pero no sabes que estaba en una dictadura, que estás a favor de la dictadura entonces, ¿no? Entonces como, pienso que eso es de Plutón en Acuario, esto como de cancelar el poder pensar de forma diversa, como que reacciona desde la sombra en lugar de habilitar Con el los poder del matices, con distinto. los matices. Yo creo que aquí Plutón en Acuario lo que da son ideas absolutas. Exacto, absolutismos, Y de exacto. absolutismo, ¿no? Lo hablaba el otro día, me hizo pensar también en Plutón en Acuario. Le hacía una entrevista a la Teresa Forcadas, que es esta monja que cuando en época de COVID y todo eso, pues ella cuestionaba la vacuna, ¿no? Entonces le hicieron una entrevista en TV3, la televisión catalana, y el periodista, ella se sienta y la primera cosa que le dice es, bueno, ¿usted que es antivacunas? Y entonces ella dice, un momento. Dice, yo no soy antivacuna. Dice, sí, porque usted ha estado toda la pandemia diciendo que esta vacuna del COVID, no sé qué. Y la señora dijo, antivacunas es un término que se ha utilizado para ridiculizar a las personas que estábamos cuestionando, igual que la palabra feminazi, ¿no? O sea, hay unos discursos, ¿no? Como para intentar sacar autoridad a determinados puntos de vista. ¿No? Entonces decía, vamos a poner el matiz a eso que has dicho. Dice, yo no estoy a favor de la vacunación masiva de esta vacuna de la COVID, pero yo soy la que pone las vacunas a mis hermanas en el convento, ella es médica. Mis hermanas mayores, yo les pongo las vacunas de la gripe, ¿no? Mm. Entonces, era como tan garrafal ¿no? La absolutización de, no, no estás a favor, eres un antivacunas, ¿no? O sea, estos tipos de titulares que había, y esto, yo creo que esto cuando empezó de manera más ferviente fue precisamente, yo creo que pospandemia. Durante la pandemia y pospandemia, cuando Sí. se empezaron a generar más titulares de más cosas, ya no referentes a la pandemia, que forma parte de lo que tenemos que aprender con Plutón en Acuario, ¿no? Que es como ver qué es común dentro de todas estas diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que podemos tener en común dentro de todos los matices, de todas las individualidades que hay Sí, aquí? porque es como que reaccionamos desde Leo, ¿no? Entonces queremos como poder Exacto. identificar, podemos, ¿no? Y sí. Sí, Bueno, sí, exacto. Reaccionamos desde Leo, exacto. Pues yo creo que es interesante que mostremos un momento la carta de Venezuela voy. y la de Maduro. Creo que Bueno, acá ahí estamos. hay Entonces, movimientos. Sí. la carta de Venezuela, bueno, la que tenemos es 5 de julio de 1811 a las 3 de la tarde. Vi que hay otra con otro horario. Entonces, bueno, no sé exactamente si la ¿Cuál hora es, cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? La otra no la guardé. No me acuerdo si era a las 11 y algo de la mañana. ¿Pero es de la misma fecha? Es la misma fecha, sí, esto es la declaración de la independencia. Te Sí, iba a decir, ¿no? La liberación como colonia. sí, Vale. sí, sí, sí. Esta es la declaración de la independencia. Entonces creo que es la Descoloni. que más usan. Yo lo que más vi que es la que más se usa. Vale. Em, bueno, y entonces acá está la carta natal. Lo que podemos hacer es agregar los tránsitos Exactamente.
Bueno, estos son los tránsitos de hoy. Podemos irnos a... Bueno, el 4 de enero tendríamos que ser, ¿no? Aquí. Mm. Y Esto, bueno, lo que decíamos con Nuria, que es muy notorio, es el Urano aquí en el descendente. exactamente. Urano angular, y creo que esto es muy interesante, ver tanto la carta de Venezuela como la carta de Maduro, como la carta de Daisy, ¿cómo se llama? Sí, Darby, ¿cómo se llama? Darby Rodríguez, De, Darcy Rodríguez. Darcy, ya no bueno, sí. Vamos a tener que La, aprender este nombre, ¿eh? sí, vamos a decirlo bien. Em, de la vicepresidenta, que es la que ahora ha tomado, digamos, Delcy Rodríguez. Delcy, eso, Delcy Rodríguez. Vale, y la carta de Delcy, es muy interesante ver el tema de cómo operan los tránsitos, ¿no? A veces estamos con esta lógica de el momento exacto del tránsito. No, cuando empieza un tránsito, normalmente puede haber un toque, tres o cinco toques, ¿no? Pero ahí hay todo un proceso que no empieza el día que hay el primer toque. A medida que ese planeta, tenemos que entender los tránsitos como procesos de vibración, ¿no? Entonces se va acercando el planeta, es como el eco del sonido se va acercando y cada vez es más fuerte y más claro para la psique, ¿no? Entonces esto a nivel colectivo, en este caso, fijaos que Urano está en el descendente, en el grado 27 está. Urano está 27 y el Urano está descendente 26. Urano está exacto. retrogradando, ¿no? O sea que está Exacto. acercándose cada vez más, pero lo que dijiste, vos, yo para mí, lo que dijiste es Claro. importante. Los tránsitos son procesos, no es que un día está ahí Urano. Exacto. Son procesos y de hecho Urano ya es la segunda vez que está Claro. cruzando este descendente. Por lo tanto, ya empezó un proceso hace tiempo. Y este Urano está entrando en oposición con Marte en el ascendente, que es lo que tiene la carta de Venezuela. Venezuela tiene el ascendente en Escorpio con Marte. Entonces, fijaos cómo lo que ha pasado aquí ha sido Marte en el ascendente, ahí tenemos el arquetipo de la guerra oculta, oculta. ¿No? A traición. La guerra a traición está aquí. El arquetipo del guerrero de noche, ¿no? Si bombardearon Caracas de noche. Y luego fijaos que el estímulo viene de la casa 7, que es la casa de los enemigos manifiestos, ¿no? Me Perdón que sale dibujé ahí eso, no sé qué hice. y Ahí. de, y de repente, este Urano en la 7, de repente el enemigo ataca. De noche. O sea, es que es claramente, yo veo todo este arquetipo, o sea, todo este Urano en descendiente, oposición Marte en Escorpio en el ascendente. Esto lo veo claramente. Esto es un tránsito que ya lleva tiempo, como estábamos comentando ahora, pero hablábamos de la lunación. Sí, y antes de hablar de la lunación, yo lo que quería decir tal vez que en las cartas de países, ¿no? El ascendente muchas veces representa la imagen del país, el pueblo, y la casa 6 los trabajadores. Y este Urano está en oposición a Marte, que está ahí en conjunción al ascendente, como decías vos, y que rige también la casa 6. Entonces esta idea como de liberación, pero es una oposición, ¿no? Entonces, no sé, Porque es una liberación que no es fluida, porque no es ni querida por todos, es una liberación que es como que impuesta. se impone de fuera, Exacto. claro. Entonces, creo que aquí por eso no es un trígono, ¿no? Es una oposición. Luego, también creo que hay algo interesante, que es que este Urano está cuadrado al medio cielo, que está en Leo, Sí, ¿no? Y lo que ha pasado en esto ha sido ¿no? Hemos capturado al Leo, ¿no? Al Leo, sí, hemos y al capturado medio al cielo, que es rey, el ¿no? Al líder, ¿no? gobernante, sí, exacto, hemos capturado a la dimensión leonina y luego esta luna que estaba viendo, esta lunación, esta oposición, luna llena en cáncer que estaba viendo, caía encima del sol de Venezuela. Claro, bueno, el día anterior, tenemos que tenía que ir al día anterior, ¿no? Para que Exacto. sea bien claro, acá, bueno, acá pone 14 grados, pero fue a 13 grados, ¿no? La lunación Vale, está justo sobre la oposición que tiene Venezuela el Sol-Luna, ¿no? Bueno, cae sobre el Sol, pero activa también la posición Sol-Luna, ¿no? exactamente. Entonces, tal vez ilumina la tensión entre el gobierno, que es el Sol, y el pueblo, que es la Luna.
exactamente. Y claro, imagínate, es una lunación que cae encima de los dos luminares. Sí, ¿No? O sí, sea, los dos luminares de Venezuela encima de los dos luminares que hay en ese momento. sí. Sí, tal vez la lunación cae más sobre el Sol, ¿no? Pero el Sol trae a su luna, pienso Pero yo. es Por más claro, que su grados. aspecto, exacto, Sí, el aspecto es ya en la carta sí, hay un aspecto de oposición. Vale, entonces creo que aquí lo que está viendo esta que dices de la tensión, o sea, ha habido algo desde Urano como que ha hecho explotar, ha habido un detonante que ha hecho explotar y ha hecho evidente esta oposición. Y entonces llega también ahora el momento como de reunión. De hecho, esto puede ser algo habitual si la carta del país ya tiene una oposición Luna-Sol. Si ya hay esta oposición y además el Sol está en Cáncer, puede pasar a menudo, ¿no? Que el país se sienta restringido a nivel de un liderazgo que nutra. O sea, una luna en Capricornio, ¿no? Que se sí, siente, sí. el pueblo se sienta como restringido a nivel de un gobierno que sea afectivo con A, que realmente mire por sus vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Sí. Esto, Argentina tiene lo mismo, luna en Capricornio, Sol en Cáncer. ujú. Y también se da mucho, ¿no? Como estos líderes políticos que conmueven, que son elegidos porque conmueven, porque usan las emociones, ¿no? Y la sensación de que el pueblo es la luna en Capricornio el que tiene que, sobre el que cae después el peso, ¿no? De estos liderazgos, sí. Claro. A mí sí que me preocupa más el tema de que el Sol rige esa casa 6, ¿no? Que es la casa de los trabajadores. El Sol, Perdón, Marte. Marte, sí, que es la casa de los trabajadores. Y bueno, ¿qué tipo de liberación va a haber, ¿no? Porque cuando viene Urano a tu carta natal, ¿no? Cuando estás haciendo la carta natal, normalmente te saca algo. Claro, yo lo que veo es, si la casa 6 hablas de los trabajadores, quizá pondría un ejemplo como de algo más cotidiano, ¿no? O sea, como el funcionamiento cotidiano del país en sí. Bueno, también podría ser ¿cómo se dice? La casta Es que funcionaria, no sé cómo se dice, exacta. Sí, el Estado, el la cuerpo de burocracia. funcionarios, ¿no? Toda la parte burocrática, etcétera, etcétera, como el hecho de que Urano esté en oposición a Marte, lo que está haciendo es como alterar esto. Absolutamente. O sea, creo que esto puede regnar una sensación de inestabilidad muy fuerte durante mucho tiempo con este tránsito. Claro, O sea, realmente esto puede ser algo como que dure mucho en el tiempo. Bueno, y de hecho Trump ya ha avisado, ¿no? Ha dicho por orden de prioridad, lo que vamos a hacer es, primero, controlar la industria del petróleo. Imagínate lo que pueden el tiempo que pueden tardar en ocupar y apropiarse de todo el tema, ¿no? De la industria petrolífera. Y luego, por otra parte, y luego ya cuando esto esté, entonces reorganizamos gobierno y luego ya cuando esto esté, convocamos elecciones. Este claro. es el orden de prioridades. Así que realmente esta sensación de inestabilidad puede tardar mucho tiempo. Es que todos los planetas transpersonales, cuando tocan ángulos, cuando traspasan cualquier ángulo de la carta, hay algo de toda la estructura que se mueve. Sí, ¿No? Hay algo, yo creo, realmente de todos los ejes que aunque no haya un aspecto directo, hay algo que se mueve y se desestabiliza. Esta es la función de los transpersonales, ¿no? Y creo que podemos ver la carta de Maduro también. vamos, sí. También me parece interesante. Bueno, acá tienen todas las cartas que estuve mirando. Ahora descubren todo lo que estuvimos pensando. Bueno, esta es la carta de Maduro, 23 de noviembre del 62, 21:03 Caracas, Ajá. ascendente Una Cáncer. T, sí, una T cuadrada, interesante esta T cuadrada, ¿eh? Con Júpiter Quirón, con Urano, con el Sol, o sea, interesante, interesante esta T cuadrada. Mm. Sí. Y bueno, lo primero que canta a la vista, por supuesto, bueno, por lo menos para mí, era el Plutón aquí pasando por el Sí, pleno estos son nodal. los tránsitos, Ah, estos lo son íbamos los... a poner de la otra, ¿no? Lo habíamos puesto de la otra Sí, forma. lo habíamos puesto que no se veía en el... Así. Y Ah, quito los planetas más lentos. exacto. Hay más, sí. Vale. Sí, había muchas cosas interesantes en esta Muchas carta, cosas acá, sí. muchas cosas interesantes. O sea, primero de todo, por ejemplo, aquí lo que tenemos es, vamos a empezar, exactamente, hay un Plutón haciendo conjunción al nodo sur de Maduro,
Pero es que hay lo que se llama en astrología doble información, porque hay un Plutón en tránsito en conjunción al nodo sur de Maduro y hay el nodo sur actual haciendo conjunción al Plutón de Maduro en la parte inferior. O sea, veis que están como los planetas invertidos. Esto es doble información, pero la misma. Doble información. Entonces, aquí claramente hay un contexto plutoniano, que es como puede ser lo que ha pasado, ¿no? Que es como algo, una fuerza que se impone, que está por encima de mí, un poder absoluto en este sentido. Entonces, lo único que puedo hacer yo es como obedecer, ¿no? Veía a Maduro entrando a prisión en Estados Unidos Mm, y dando, deseando feliz año a todos los funcionarios, ¿no? Como de repente la cosa esta de la polaridad plutoniana, la impotencia absoluta, ¿no? Como el mm, corderito, de repente, ¿no? Tú lo escuchas en determinados discursos y hay algo realmente también muy plutoniano y ahora de repente estoy en la otra polaridad, ¿no? Esto mm. valga para lo que pasa cuando jugamos un transpersonal desde una polaridad, en algún momento caemos en la otra. O sea, esto es un efecto rebote. Vale, y Sí. después, qué más vimos? ¿Qué más Bueno, a mí vimos? lo que me llama la atención también es este Urano, habíamos dicho, creo, ¿no? Sí. Oposición al Sol. Y entonces en realidad todo este gran trígono se activa. Plutón está en sextil y Neptuno estaría en trígono. Ah, mira. Entonces el gran trígono este que estaba en el cielo, claro, uno diría, bueno, este es el gran trígono. El trígono menor, ¿cómo se llama? Gran trígono menor. Sí, gran trígono menor. Aquí. Claro, ¿Ese sería el gran trígono todos los menor? vértices están en contacto con el sol de Maduro, ¿eh? Sí. Todos Lo los cual vértices. también, para mí es una indicación esto de que este es un acto de significancia Colectivo. colectiva muy importante. Exactamente. Y de hecho ha tenido un eco, y yo estoy flipando con el eco que ha tenido en redes esto. Porque hay algo de lo que está pasando que resuena con el proceso colectivo. Esto que acabas de decir para la gente que no controla tanto, ¿no? Del concepto este de sincronicidad o de astrología, los movimientos de los planetas personales hablan de movimientos colectivos evolutivos que estamos haciendo, y entonces hay determinados eventos concretos que están antropomorfizando este movimiento colectivo que está habiendo. Entonces, en este caso, como podéis ver, el Sol de Maduro, este individuo concretamente, está recibiendo o está encarnando todas estas pulsiones que hay a nivel conectivo. De una manera, no es que solo se pueden encarnar de esta manera, lo Claro, no, está de una encarnando manera, sí, sí, sí. exacto, de una determinada manera. Porque, bueno, pienso que figuras que ocupan, podríamos analizar, ¿no? La sinastría entre Nicolás Maduro y Venezuela, figuras que ocupan lugares de gobierno importantes, Ujú. muchas veces sus tránsitos también representan tránsitos, es como que hay algo de la identidad individual que es sacrificada de algún modo por el país, ¿no? Entonces muchas veces los tránsitos que ellos son sometidos representan tránsitos por los que pasa la nación, ¿no? Entonces... Y bueno, Sí, es interesante que este Plutón va a llegar a Saturno. claro. Eh, O la energía ya más allá de los tránsitos del presidente electo que salga en un momento dado, que naturalmente habla de ese proceso que de repente es elegido. Más allá de esto también, como la energía esencial de esa carta, de esa persona, también coincide con lo que en ese momento el país está gestando, ¿no? Que aquí es donde creo que ahora podríamos poner la carta de Trump y de Estados Unidos, ¿no? ok. Esto Solo también. antes, que Fijaos, sí, yo Plutón muy quería. prontito va a llegar a Saturno, imagino mientras que esté en el juicio. Ya, Y ahí total. también es como el que se cae su autoridad, digamos. Exactamente, la estructura se rompe. Y estoy pensando también que Maduro está teniendo todos estos tránsitos de Plutón y nodos, Plutón y nodos, Plutón y nodos, y la persona que ha entrado, la persona que le ha llegado es un plutoniano del tamaño en campanar, que es Donald Trump, que ahora si ponemos su carta vamos a Sí. ver desde dónde es un plutoniano, ¿no? Que creo que es como una carta muy interesante, la de Trump, para analizar precisamente la dinámica plutoniana. Esta es la carta de Trump. Si Sí. quieres comentar, Alejo. 14 de junio del 46, 10:54 Nueva York. Vemos ascendente Leo a 29 grados 48 minutos. Hacíamos chistes con Nuria.
Normalmente cuando tenés un cliente que llega hasta ahora, que llega con un ascendente así, le preguntas, ¿estás seguro que naciste hasta ahora? En el caso de Trump, no tenemos duda que es ascendente Leo, no llega a ser ascendente Virgo. Y Absolutamente, absolutamente. bueno, ese Marte ahí, ¿no? Con el que se identifica, con esta idea de yo Claro, hago lo que quiero, Marte en Leo, la reina, yo sí. siempre digo, Marte en Soy Leo es el la rey. reina de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, exacto. O sea, hay aquí un tipo de acción muy vinculada como con la necesidad de darse importancia, ¿no? Y creerse el rey, por lo tanto, rey por la gracia de Dios. Rey por la gracia de Dios. Con esa Rey luna en Sagitario, libre de impunidad, absolutamente. O sea, hablábamos antes con Alejo, esa luna en Sagitario, que es como esta parte infantil de yo no quiero límites. sí, ¿No? sí, Está, no, que a mí que nadie me ponga límites, ¿no? Con un Saturno además afligido en Cáncer, esto no lo hemos comentado, pero lo estoy viendo, un Saturno afligido. Pero aquí el punto realmente sí, importante de lo que estábamos comentando con Maduro es este Plutón en casa 12 sin aspectos. Sabéis que los planetas sin aspectos se manifiestan normalmente de un modo muy compulsivo. Entonces, como que de repente el planeta posee a la persona, ¿no? Y de repente la persona empieza a actuar exclusivamente y solo a través de ese arquetipo, anulando el resto de arquetipos de la carta que funcionan como puntos de equilibrio en realidad. O sea, todos los arquetipos están en diálogo. Entonces, cuando Plutón no tiene diálogo con nadie y de repente aparece Plutón, aparece la acción, el poder sin ningún atenuante. Da igual el dolor causado, da igual la justicia, da igual solo el poder por el poder, ¿no? Entonces, con un Plutón en casa 12, de hecho, a nivel individual, y ahora dicho de paso sea, el señor Trump lo que tiene que hacer aquí es aprender precisamente sobre el poder y qué significa tener poder y para qué el poder, ¿no? Pero cuando los planetas están en casa 12, habitualmente lo que hay con mucha facilidad es que los demás proyectan en ti ese arquetipo, lo ven muy rápido, es algo que tú estás como irradiando sin darte cuenta, ¿vale? Entonces, en ese caso, es muy fácil que la gente proyecte en el señor Trump los anhelos individuales de poder, ¿no? sí, Y que, y colectivos, ¿no? exacto, Es eso de Make America Great Again, ¿no? Esta idea de exacto. este deseo de que Estados Unidos se vuelva... Porque la verdad es que Estados Unidos está en crisis, por eso esta desesperación y estas actitudes que Está, están claro, haciendo. está en crisis claro, la China va cogiendo espacio, va cogiendo espacio, va cogiendo espacio, Estados Unidos está acojonado, ¿vale? Pero es que ahora es un momento donde hay especial paranoia ya a nivel colectivo en Estados Unidos. No sé si tenemos la carta de Estados Unidos, Alejo. Estoy pensando que este Plutón se le va a poner pronto a Trump, porque es 10 grados de Leo. Esa de Leo. Se le va a poner en unos En 2 años o así, dos en 3 años, sí, años. o así. Sí, entre 2 y 3 años se le va, sí, en 2 años, Que va a ser exacto, más o menos en cuando esté 2 años. terminando la presidencia. Cuando le toque renovar. Entonces me Pues pregunto, a ver qué pasa, porque va a ser la oposición Plutón-Plutón. A ver qué pasa, porque quería, no sé si tienes la carta de sí. Estados Unidos, quería enseñar la carta de Estados Unidos para que veáis que el país eligió a Trump como presidente justo cuando se estaba cerrando el primer ciclo de Plutón de Estados Unidos. Si os fijáis, ahí aquí a 27 grados de Capricornio está Plutón, no sé si sí, está Plutón. Cuando se estaba acercando Plutón en tránsito al Plutón de Estados Unidos, estaba cerrando un ciclo, empezábamos un ciclo plutoniano. Justo en este momento salió elegido Donald Trump. Cuando Y hay Liz Green comenta algo que me hace mucha gracia, dice, cuando hay este tipo de líderes que desde fuera hay un sinsentido, normalmente obedecen a proyecciones del país. Claramente, señor Trump, que es como una especie de esperpento todo él, ¿no? O sea, que este espécimen sea el mandamás del país del mundo libre, del país más importante del mundo libre, ¿no? Como este titular. O sea, de repente solo se explica porque este señor se proyecta desde Estados Unidos la necesidad plutoniana que hay en ese momento y también la paranoia. Y él en su discurso está el tema de construir paranoia para justificar los abusos de poder. Si estamos ahí,
Estados Unidos está, bueno, ve a este señor y claro, es que lo ama, ¿no? Y yo estoy impresionado por la repetición de el eje 13 grados Cáncer Capricornio. Ah, Ya, Estados Unidos, Venezuela, claro. Y claro. Trump, perdón, Trump la luna la Esto que tenía. acabas de decir, no sé Ok, si lo habrán entendido, ¿eh? ¿Quieres? sí. Sí. O sea, Estados Unidos tiene aquí el Sol a 13 grados de Cáncer, como pueden ver. Bueno, no sé si se ve bien. Mejor hacerlo así, me parece. Aquí, el Sol a 13 grados de Cáncer, que fue donde dijimos que estuvo la luna llena. Puedo volver a poner la luna llena si quieren, pero se va a dibujar todo lo que puse recién. Borro. Acá. Que la luna llena, dijimos, estuvo justamente ahí a 13 de Cáncer. Entonces, al mismo tiempo, a él también se le estaba gatillando. Es interesante porque Venezuela, podríamos decir, y Estados Unidos, el sol de Venezuela y el sol de Estados Unidos están pasando por momentos similares, uno diría. Claro, y están en conjunción. O sea, de repente se ha dado un evento donde los dos estaban implicados, ¿no? Esta lunación ha activado los dos, tanto el sol de Estados Unidos como el sol Sí. de Venezuela. Claro, esto es Y interesantísimo. estaba pensando, creo que Trump, quiero chequear un momento, Trump me pareció que tenía a la luna a 21 grados. Me acordaba 12 con mi dislexia, ok. Porque dije, tenía justo 21, la luna en conjunción con el ascendente, pero no llega. no. Pero Lo bueno, acá en que, el ascendente. sí, lo que tiene también es mucha energía de cáncer, que esto también a nivel como hablábamos antes de esta cosa mesiánica, ¿no? Entonces, Trump tiene energía de cáncer y Estados Unidos tiene el Sol en cáncer y Trump tiene a Saturno en cáncer. Entonces, creo que en ese sentido, como algo esto de la familia, lo católico, ¿no? O sea, toda esta parte así como más tradicional y más también como de apelar mucho a la necesidad de protección del país, ¿no? Cuando había todo el tema de los, ¿cómo se llama en castellano? eh, los aranzels se llama en catalán, las cuotas Sí, estas, las cuotas, sí. las cuotas, los impuestos, ¿no? A las Sí, ventas de productos en Estados Unidos y tal. Vale, o sea, todo este discurso había todo el rato en la boca de Trump, tenemos que proteger al país, tenemos que proteger al país de los abusos que están ejerciendo sobre nuestro país. Entonces, hay algo en su discurso que como hay este retorno de Plutón todavía en Estados Unidos, o sea, Plutón ahora está a uno de Acuario, ¿no? sí, Vale, o lo puedo sea, poner. claro, está a 4 grados del Plutón de Estados Unidos, se ha pasado la conjunción hasta 4 grados. Entonces, hay algo ahora donde es muy fácil, ¿veis? Sí, exacto. Aquí se ve, es muy fácil apelar a la paranoia del pueblo americano ahora mismo, ¿no? Y Trump También, lo está haciendo muy bien esto, lo está haciendo muy bien. Está respondiendo a algo que es identitario. We are Americans. No sé si ¿has visto este chico que hace memes? Que no. viaja por el mundo. Sí, ya te lo voy a pasar. Hay un chico que viaja por el mundo y va haciendo como que es muy, pensé, mira, este es el Plutón en Leo de Trump proyectado, ¿no? Que va por el mundo y que se entra en el Coliseum, mira el Coliseum y dice, ah, esto lo hicimos nosotros, los americanos, o vaya, ¿esto es más viejo que América? Ah, Ah, ¿dónde está el McDonald's? ¿Dónde? O sea, algo como muy centrado en lo propio y como incapaz de incorporar esto como muy, muy de cáncer, en el sentido de como incapaz de algo que no se parece a lo mío, es como que no lo entiendo, no acabo de entenderlo esto. claro, ¿Sabes? Y a la vez un tipo de arrogancia americana de ir por el mundo de cómo es que aquí no tenéis, no sé, ¿por qué no hay anuncios de Coca-Cola en todas partes, ¿no? ¿Por qué no hay fast food de este? ¿Por qué no hay, ¿no? Y como extrañado y como... Entonces, bueno, no, estaba pensando en la parte esta de este chico, el meme va diciendo, I'm American, y todo el rato diciendo, I'm American, como si esto sirviera para cualquier cosa, I'm American, ¿no? claro. Vale, y esto es un poco también, ¿no? Yo soy el presidente de los Estados Unidos, o sea, ya está, no, no necesito nada más, No soy el necesito presidente de explicar nada Estados más, Unidos, tal ya cual. está, Sí. ¿no? Sí. Dime, perdona. No, yo pensaba también aquí el Júpiter en Cáncer por tránsito, que estuvo recorriendo todos estos planetitas, también dándoles como cada vez más sensación de importancia.
Ah, Júpiter es el exacto. regente de la carta de Estados Unidos, entonces los tránsitos de Júpiter son importantes. Ajá. Júpiter ahora está cerca de Mercurio, que es regente del descendente. Es esta idea como de expandir las fronteras. Y después Neptuno acá abajo. Esto me parece tremendo. Neptuno acá abajo, justo conjunción al bajo cielo. De nuevo, con esta idea de las fronteras, desdibujar las fronteras. Y acá es donde se va a producir la conjunción Saturno-Neptuno. Ah, fíjate. Yo creo que hay una parte que Estados Unidos en algún momento va a recibir un freno. Yo creo que ahora mismo Europa, o sea, hay como ahora un equilibrio muy fino entre las distintas potencias, pero habrá un momento que esto va a estallar y se va a poner algún tipo de límite. También porque creo que Trump está pecando de esto, de exceso de arrogancia, esto que comentábamos como el efecto plutoniano, ¿no? O sea, yo Claro. ejerzo mi poder. Esto es algo que también sospecho que le va a pasar a Putin, ¿no? O sea, yo ejerzo mi poder con impunidad porque me creo omnipotente, ¿no? Y en algún momento la realidad me va a mostrar que yo soy inmortal como los demás y algo me va a hacer caer. O sea, aquí la caída puede ser libre y de hecho la caída para un Plutón en casa 12, fíjate lo que pasó cuando hubo la primera caída de Trump. Mm, El asalto, o sea, asaltar el sí, Capitolio. O sea, esto sí. es un, si yo no me quiero ir, a mí no me echa nadie. Esto es la omnipotencia esta plutoniana, ¿eh? O sea, la gente asaltando para salvar, ¿no? Para justificar, o para salvar al rey que tenía, el legítimo, ¿no? El que tenía que estar ahí. Rey, bueno, rey metafóricamente, claro, desde su imaginario. Sí, sí, ahí viene lo que hablábamos el otro día, que para mí, que no, que hablábamos hoy a la mañana también, que yo intelectualmente soy antimonárquico, pero a veces pienso que si no tenemos un rey, ponemos reyes que funcionan muy mal. Entonces digo, Claro. a Y veces esto, pienso que si no tenemos un rey, reaccionamos desde la sombra, desesperados por un Leo que nos ordene. claro, y aquí está la parte interesante también de creo que el hecho de que Plutón esté en Acuario, también vamos a tener que revisar a Leo. Y vamos a tener que revisar, y esto especialmente la generación de Plutón en Leo, que ahora durante los próximos 20 años, claro, Plutón va a hacerles la oposición. Pero lo que vamos a tener que revisar es cómo en un momento dado un Plutón en Leo es un poder individualizado que tiene que tener un sentido, pero un sentido colectivo también. Entonces es un poder que es transitorio. O sea, cojo el poder, hablábamos de ejemplos de mandatarios que habían subido en el poder y habían sabido cuándo ya les tocaba retirarse, ¿no? O Mm. sea, no se habían identificado con el poder, que es lo que hace Trump, ¿no? Yo soy el poder. Esto es un Plutón en Leo, sin aspecto, yo soy el poder. Entonces, en plan de, no, a ti te han dado el poder y ahora tú puedes liderar algo. Cuando esto esté liderado, tú te retiras. O sea, esta no identificación, esto es lo que cuesta, ¿no? Como a veces los transpersonales hay un exceso de identificación y generamos Claro, como, claro. claro, como ilusión, somos dioses de repente, ¿no? Porque el poder de los transpersonales va más allá de lo humano. Entonces, de repente soy Dios y como soy Dios, tengo todo el poder. Es el problema de identificarse en general con cualquier arquetipo, diría, pero sobre todo con los arquetipos transpersonales. Sí, tal cual. Claro. Entonces, creo que Lo que esto... pasa es que yo pienso que el problema no es Trump, el problema es el colectivo. No, no, claro, por Nosotros eso. no sabemos cómo gestionar eso. Exacta. Y nosotros no sabemos cómo tener poder en un momento dado, liderar en un momento dado y retirarnos. Y hay claramente falta de liderazgos. Esto ha pasado mucho, bueno, ahora, por ejemplo, ha pasado en Barcelona, ¿no? Con el partido político de los comuns, que en un momento dado había un liderazgo muy claro, que era Ada Colau, que fue la alcaldesa de Mm. Barcelona, ¿no? Había un liderazgo muy claro. En el momento que esta chica ha desaparecido de la ecuación, hay un vacío. No hay nadie con el carisma de esta mujer para coger liderazgo y ahora están como intentando meter a quien pueden, por decirlo así, pero hay una falta de liderazgo. Entonces, el liderazgo es imprescindible, la figura de Leo es imprescindible. Es imprescindible. Ahora bien, tiene que ser un liderazgo, un Leo sirviendo a Acuario. Sí, pero son los dos significados. Entonces yo empiezo a entender a Liz Green, que es monárquica. Empiezo como que siempre me peleé con ese aspecto de Liz Green y empiezo a decir como, bueno, capaz que tenía razón. Bueno, vamos a la carta de Elsie, ¿cómo es que se llama?
Ah, sí, Delcy Rodríguez, ¿has dicho? Sí, que hay que tener cuidado acá porque la puse a las 12 del mediodía porque no encontré ninguna hora. Me Claro, voy a no borrar las hay, no fechas que hay puse. casas, no hay casas, Entonces no hay que prestarle atención a las puedes casas y no hay que prestarle atención tampoco a eh, los... descendentes medio, Exacto. eso, no hay que Estoy viendo si prestar lo atención. consigo sacar. A ver, ¿cómo hago Vale. esto? Yo Display. creo que de esta carta, o sea, de esta carta, más allá ¿sabéis que Bueno, sacamos uf, la matriz de casas? Claro, hay un montón de cosas hay en un este. montón de Hay cosas. un montón de cosas. De hecho, nos quedamos así como en plan, hostia, cuánto movimiento esta señora. Vale, bueno, ¿quieres hacerlo tú? Que yo he hecho la de. ¿Quieres comentarlo tú? Bueno, a mí me llama la atención este Urano sobre el Sol, por supuesto, ¿sabe? Un súbito Uranazo, cambio. Sí. sorpresa, eres líder, sorpresa. Sorpresa, sobre todo Sorpresa. cuando vimos que el Urano es tan importante en el proceso de Venezuela, ¿no? Que está justo en el descendente. Entonces, que al mismo tiempo que está catalizando un cambio en el país, es el mismo que está catalizando el cambio para ella, para la vicepresidenta. Exacto. Entonces, ella, su sol, si Urano estaba en tránsito en la casa 7 de Venezuela, el sol de Está en ella cae en la conjunción. casa 7, por lo tanto, su papel puede ser bien de mediadora. Exacto, entra muy bien en mediadora. Y es Exacto. interesante este Neptuno en ascendente, como, bueno, Neptuno en ascendente, perdón, no, Neptuno en el nodo norte, debería decir, porque ascendente no sabemos. Neptuno en el nodo norte, En Piscis. con esta idea de navegar aguas muy inciertas, ¿no? Inciertas, exacto. Incertidumbre, incertidumbre absolutamente. Incertidumbre absolutamente. Y Total. una capacidad tal vez para poder, bueno, Y navegar eso. sacrificio. Yo creo que Sí. sacrificio también, ¿eh? Yo creo que aquí quizá va a haber algo de ella como de repente la sensación de que tiene que sacrificar cosas a nivel individual, ¿no? Para llegar a un sitio más, para poder navegar este Neptuno y para hacer algo colectivo también. Quizá aquí es un nodo norte, está en Piscis. Y qué difícil, ¿no? Por esto que pasó que ella empezó, lo que comentábamos, ella empezó diciendo, no vamos a permitir, no sé si dijo estas palabras exactamente, pero como, Sí, no esto es una vamos a. Sí, invasión, esto está... exigía el retorno a la liberación y el retorno de Maduro. Y entonces Trump la amenazó. Y entonces ya cambió, aflojó el Dijo, discurso. bueno, vamos a ver Exacto. cómo podemos colaborar. El discurso se aflojó. De hecho, hablábamos también que Plutón en tránsito en Acuario, aquí está en grado 2, está haciendo un trígono a su Urano en casa 7 también. Y en realidad están todos, ¿no? Está activándose como una Exactamente. especie de... Aquí, exactamente. Fijaos cómo nuevamente en la carta de Delcy, otra vez su Urano, hay un planeta de la carta de esa persona que está recibiendo a la vez todos los aspectos de este gran trígono menor colectivo. Entonces, nuevamente aquí tenemos alguien que va a coger, em, ya lo digo, protagonismo en este proceso evolutivo colectivo que estamos empezando ahora con todo este gran trígono menor. Esto es interesantísimo. Y sí, y que es un Urano importante, ¿no? Porque claro, diríamos, bueno, todas las personas de su misma edad tienen ese Urano, pero ella lo tiene en trígono a su sol, entonces a su Ex- identidad, y no sabemos las horas, imagino que lo tiene en una casa angular bastante importante, me da Exacto. esa sensación, ¿no? Como que debe tener, lo tiene en conjunción a su nodo sur, o sea, no es, ella puede encarnar algo de lo colectivo, ¿no? A partir de su Urano. Exactamente, exactamente. Bueno, esto creo que ha sido como no sé si te parece que vayamos cerrando, Alejo, Yo creo que pero sí, yo creo que es como muy interesante todo esto que hemos hecho para que veáis cómo esta dimensión de la sincronicidad, ¿no? O sea, los actores que entran a escena no son casuales. Y ya no son casuales ni a través de sus propios tránsitos, sino también a nivel de cómo responden a proyecciones y necesidades que en ese momento a nivel colectivo hay. Trump para Estados Unidos, pues Maduro para Venezuela, Maduro respecto a Daisy, perdón, no Daisy, Delcy para Delcy. Venezuela, sí. O sea, cómo todos están respondiendo a algo que va más allá de ellos. Sí, total. Para mí es interesante ver cómo los mismos tránsitos están activando cosas tan importantes en todas las cartas, sí. Exacto. Pensar como las cartas en forma de red, digamos. Como al final no Ah, somos sí.
no soy solo yo soy mi contexto, ¿no? Hay Somos algo. red, exacto, somos red, total. Vale, bueno, Bueno, pues un placer, Alejo. Muchas gracias por este ratito. un placer por este rato así bastante espontáneo que nos surgió. Y bueno, esperemos esto, que la transición realmente, que realmente es una transición democrática, que realmente esto traiga más libertad. Yo lo dudo mucho mientras Estados Unidos esté ahí, pero esperemos que sí, que sea, ¿no? Algo que traiga bienestar. Sí, esperemos que a la larga el pueblo venezolano pueda reconducir toda esta incertidumbre y construir un estado acorde a su voluntad real. Sí. Muy bien, Bueno, pues un muchas gracias. abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.